Hola compañeros y compañeras, sean bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión del taller Hegemonía Cultural y Transformación Social. Como podrán ver, se trata de uno de los videos más rústicos que ustedes podrán consultar en la plataforma de Cuenca. Mi nombre es Samuel González y estaré con ustedes acompañándoles en esta sesión en medio de esta pandemia que arroja aislamiento y confinamiento y que nos tiene a todos y todas bastante estresados y ansiosos. Pero desde luego es un gusto poder establecer contacto, aunque sea a través de estos medios, con la tarea justamente de sostener procesos, anidar en discusiones que nos parecen significativas. Y bueno, pues en ese campo la labor que me convoca es continuar reflexionando sobre esta ardua tarea de pensar la hegemonía cultural. Ya habíamos revisado la sesión anterior que existe una relación profundamente íntima entre hegemonía cultural, cultura comunitaria y transformación social. Si nosotros pensamos o apostamos porque nuestras prácticas de cultura comunitaria convoquen a una transformación social, sean capaces de impugnar el orden existente, necesariamente nos vemos arrojados a la cuestión de preguntarnos qué es lo dominante, cómo opera aquello que es dominante, mediante qué estructuras, qué dinámicas, para justamente saber en dónde debemos pegar, ¿no? En dónde debemos accionar y qué es lo que tenemos que cambiar. Decíamos también, para hacer un breve recuento de la sesión anterior, que la cultura comunitaria, como una apuesta de crítica social, también de crítica existencial, requería justamente preguntarse qué es lo que prevalece, ¿no? No solamente en términos materiales, sino también en términos simbólicos. Y recordábamos que la noción de hegemonía había sido acuñada y utilizada de manera pues bastante rigurosa por un teórico comunista, Antonio Gramsci, que pensó justamente en un momento muy crítico del siglo XX a qué se debía justamente la prevalecencia de las sociedades capitalistas. Y él puso sobre la mesa este concepto para intentar dilucidar cómo es que las clases dominantes ejercían el control y eran capaces de dominar a las sociedades. Posteriormente abrimos esta noción y dimos paso a pensar que la hegemonía refería o podía concebirse también como un determinado estado de fuerzas al interior de una comunidad o de una sociedad. Esto quiere decir que en cualquier comunidad o sociedad prevalecen ciertas relaciones, ciertos valores, ciertos sentidos para la reproducción de los grupos sociales. Esto no quiere decir que sean unívocos o uniformes, pero quiere decir que la existencia de cualquier grupo, comunidad, presupone la prevalecencia de una determinada visión, de determinadas estructuras. Y el día de hoy vamos a trabajar particularmente la hegemonía cultural en las sociedades capitalistas, con la intención de aproximarnos a las pautas que definen la reproducción social y la hegemonía en las sociedades actualmente. Desde luego será una aproximación bastante genérica, pero lo que nos interesa justamente es poner sobre la mesa algunos elementos que nos permitan cuestionar y pensar qué es lo que queremos transformar. Entonces, retomando algunos hilos de la sesión anterior, yo quisiera agregar que dado que la hegemonía cultural puede pensarse como un entramado de relaciones de poder que son predominantes, habría que agregar que
este entramado de relaciones poseen una historia. Es decir, no siempre han sido así y no siempre o necesariamente tendrán que ser así. Y esto también apunta a la idea de que en las relaciones sociales existentes, en la hegemonía que nosotros atravesamos cotidianamente, experimentamos un entrecruzamiento de distintas temporalidades. Es decir, uno cuando camina en la calle puede admirar cómo se aproximan a nosotros relaciones sociales que se forjaron en distintos momentos de la historia e incluso en distintas regiones y lugares. Una profesora que tuve en la facultad decía de manera muy amarga, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, decía de manera muy amarga: salgan de la facultad y observen cómo prevalece el orden colonial existente. ¿Quiénes son aquellos y aquellas que venden bajo el rayo del sol y en el suelo? Son aquellas personas que provienen de comunidades indígenas. ¿Quiénes son, en cambio, quienes poseen techo para vender? Y ella hacía énfasis justamente en la transformación en el color de la piel. Vean ustedes qué fuerte. Lo que quiero decir con esto es que la hegemonía existente en cualquier sociedad es el resultado de una combinación de tiempos y de lugares, de historicidades y espacialidades, ¿no? No es unívoca solamente en relación a que exista un sujeto o una fuerza predominante, sino que también contiene dentro de sí distintas trayectorias. Y es el caso de nuestras sociedades, en donde uno puede observar que en las relaciones existentes se entrecruzan muchísimas cuestiones. No solamente la dominación de clase, como señalábamos primordialmente en relación a la obra de Gramsci, sino también relaciones de género y de sexo, particularmente en referencia al patriarcado, también relaciones coloniales, relaciones raciales, y que todas estas se agrupan, coexisten y se interseccionan. Es decir, estos procesos, dinámicas, estructuras de dominación no interactúan de manera aislada, sino que están comprometidos y ubicados tanto en las personas como en las relaciones que establecemos entre nosotros, con nosotros mismos, con las cosas, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, para entrar al tema de la hegemonía cultural en nuestras sociedades, es importante preguntarse ¿a qué nos referimos cuando pensamos o cuando denominamos a nuestras sociedades como sociedades capitalistas? La verdad es que no es una cuestión sencilla, pero desde algunas regiones del pensamiento crítico se ha insistido sobre el hecho de que hay una dinámica social prevaleciente y que descansa sobre relaciones de explotación y acumulación privada de la riqueza. Es decir, que el conjunto de las relaciones que establecemos para reproducirnos y para producir lo necesario en nuestras sociedades descansan sobre el edificio de la explotación de clase. No quiere decir, remarcando lo que anteriormente mencioné, que sea la única relación existente, pero quiere convocar a la idea de que es una relación anclada justamente en la lógica de la acumulación privada de la riqueza. En este caso, el autor clásico de referencia al respecto es desde luego Marx, ¿no?, quien señalaba justamente que en algunas de sus obras clave, que en esta sociedad aquello que jamás
se pudo pensar en vender, adquirió un precio. Es decir, que en estas sociedades aquello que en otras parecía imposible de vender, es posible vender, como el honor, como el amor. Esto desde luego es también metafórico, tiene una carga metafórica y poética, pero lo que quería expresar con esto Marx era que en las sociedades capitalistas esta acumulación privada de la riqueza al infinito implicaba que las mercancías empezaran a comandar por encima de la vida de las personas. Es decir, que aquello que yo produzco de pronto se aleje de mí, cobre distancia, me resulte irreconocible, ajeno y de pronto también hostil. Él pone ejemplos también bastante fulminantes al señalar cómo los obreros producen mercancías que no les pertenecen y cómo estas mercancías a su vez son capaces de cobrar un valor incluso más grande que el de sus propias vidas. Y esto en nuestras sociedades es trágico. En la Ley Federal del Trabajo está asignado un costo justamente para la pérdida de órganos corporales, ¿no? En el derecho contemporáneo hay toda una reglamentación para eso, que por una parte es resultado de la hegemonía cultural capitalista y por otra de la impugnación que los propios trabajadores hemos hecho al costo de la venta de nuestra fuerza de trabajo. Pero cerrando esta cuestión y trayendo a ustedes un fragmento que me parece hermoso de la obra de Marx cuando era joven, bueno, él cita a su vez a Shakespeare en su obra Timón de Atenas y dice: oro, oro amarillo, brillante, precioso. No soy hombre que haga plegarias inconsecuentes, simples raíces o cielos purísimos. Muchos suelen volver con esto lo blanco negro, lo feo hermoso, lo falso verdadero, lo bajo lo noble, lo viejo joven, lo cobarde valiente. Oh dioses, ¿por qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Esto os va a sobornar a vuestros sacerdotes y a vuestros sirvientes y a alejarlos de vosotros. Va a retirar la almohada de debajo de la cabeza del convaleciente. Este amarillo esclavo va a fortalecer y disolver religiones, bendecir a los malditos, hacer adorar la lepra blanca, dar plazas a los ladrones y hacerles sentarse entre los senadores con títulos y alabanzas. Él es el que hace que se vuelva a casar la viuda marchita. Bueno, pues este doliente texto que cita Marx en sus manuscritos económico-filosóficos que hacen parte de su obra juvenil, están también acompañados de otro fragmento de Antígona de Sófocles que dice así: pues nada de cuanto impera en el mundo es tan funesto como el oro, que derriba y arruina los estados y a los hombres, y envilece los corazones virtuosos, lanzándolos a los caminos del mal y del vicio. El oro enseña al hombre la astucia y la perfidia, y le hace volver insolente la espalda a los dioses. Con esto Marx quiere destacar que en diversas sociedades la acumulación privada de la riqueza y la prevalecencia de esta sobre el conjunto social había sido profundamente condenada y tratado incluso de eliminarse. En las sociedades precoloniales y en algunas sociedades rurales que existen actualmente, es posible observar, como muchos antropólogos han destacado, cómo existen mecanismos justamente que impiden la acumulación privada de la riqueza y la desigualdad social
de manera tan radical. Hoy en día el lema tan significativo e icónico del 1% contra el 99% arroja luz sobre este hecho precisamente, de cómo en nuestras sociedades prevalece esa lógica de acumulación privada de la riqueza. Con esto no quiere decir Marx que el problema sea una cuestión moral, en que quienes acumulan sean malos por naturaleza o esencia. En cambio, quiere referir a que es un problema estructural, que condena a la reproducción social y que condena al conjunto de esferas y de ámbitos de lo social, incluidos justamente la cultura y el arte. Entonces, en mi opinión es posible pensar que, digamos, si la lógica o dinámica prevaleciente en nuestras sociedades capitalistas es justamente la acumulación privada de la riqueza, esto impacta en la producción, distribución, gestación del arte y la cultura a través de tres tendencias, ¿no? La primera, una gestión privada y autoritaria, en la medida en que son unos cuantos quienes cuentan con las herramientas y medios para expresar su sensibilidad y para hacer prevalecer lo que ellos desean, y que también en esa medida, en este juego mercantil, lo que tiende a suceder es que no se decide libremente, sino se decide en función de la acumulación privada de la riqueza y en función del consumo, ¿no? Y que segundo, esta dinámica capitalista arroja, tiene como consecuencia y como medio de reproducción una profunda elitización y marginación de la sociedad, ¿no? Es decir, hay personas que pueden acceder a determinados bienes culturales, a determinadas relaciones con el arte, y hay otras personas que no. Y tres, que incluso esta forma de relacionarnos con el arte y la cultura también sirve como un mecanismo de diferenciación y jerarquización social. Basta preguntarse qué relación tiene uno con el arte y la cultura para saber también en qué lugar de la sociedad se está. Porque el acceso al arte y la cultura también está profundamente e íntimamente relacionado con la división del trabajo. Aquí vale la pena poner énfasis en que las sociedades capitalistas se acentúa con bastante pesadez la división entre trabajo manual y trabajo intelectual, y que nuestra relación justamente con el arte y la cultura también implican una determinada relación con esa división del trabajo en nuestras sociedades. Hoy en día algunos estudios han señalado con mucha claridad cómo la desigualdad social puede datarse a través de estudios de ocio, de quienes tienen o no acceso al ocio y de las posibilidades que se poseen para realizar ese ocio, ¿no? Para saber qué uno puede hacer con ese ocio. Entonces, después de señalar esto, hay que también decir que esto no implica que las sociedades, por ello, por esta tiranía del capital, por esta tiranía de la mercancía, sean simplemente homogéneas o sean simplemente el resultado de los designios empresariales. Porque también han existido pugnas muy importantes que han dado lugar al acceso o a la masificación del acceso al arte y la cultura. Si uno observa los albores de la modernidad, podrá darse cuenta, por poner uno de los ejemplos, digamos, icónicos de la apertura de esta época, que en la tan afamada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no se mencionaba ni a las mujeres ni a los obreros. Es decir, eran solamente los aristócratas, los hombres propietarios, en su caso,
con el ascenso de la burguesía, quienes tenían acceso a esferas del arte y la cultura y de la gestión de la reproducción social, a las cuales no eran invitados los obreros ni las mujeres. Y esto fue cambiando al calor de pugnas sociales muy grandes, o sea, esta hegemonía cultural del capitalismo que ha mezclado al patriarcado, al colonialismo, al predominio de las ciudades sobre el campo, también ha sido parte de pugnas muy intensas que han sido capaces de remodelar a la modernidad. Es decir, no todo es dominación y no todo es la hegemonía que presupone la tiranía de la mercancía. Y eso es muy importante considerarlo. Al respecto, hay una autora muy interesante llamada Doreen Macy que destaca la distinción entre capital y trabajo. Les voy a leer un pequeño fragmento. Dice: el capital puede moverse por todas partes en búsqueda de las mejores oportunidades para invertir, y es mirado con asombro por su flexibilidad y capacidad de respuesta cuando lo hace. No así con el trabajo. La gente dispuesta a recorrer el mundo en busca de trabajo son solo considerados como migrantes económicos. Se levantan barreras contra ellos y entre las principales áreas del mundo se fijan en su lugar. Esto desde luego también señala la profunda desigualdad existente en todos los términos, tanto de clase como de raza como de género. El dinero de la alta burguesía, de los grandes ricos del mundo, puede moverse con gran flexibilidad en el mundo. Pueden invertir en uno o en otro lugar, mientras que los trabajadores y trabajadoras estamos anclados e impedidos de movernos libremente. Pero al mismo tiempo, lo que señala, y siguiendo su propia lógica discursiva, es que el establecimiento de la lógica capitalista implica también profundas desigualdades espaciales. Es decir, no todo es homogéneo. Una vez más, esta hegemonía cultural tan compleja, tan globalizada, no obedece simplemente a un patrón que alguien designe. Y aquí también es preciso pensar que hay luchas que hemos ganado. Y es justamente en este campo en el que se alojan las posibilidades de pensar en la cultura comunitaria. Desde luego, aquí yo quisiera poner sobre la mesa otra dificultad, que es pensar que si bien a lo largo de los últimos siglos, a lo largo de la existencia de las sociedades capitalistas, han existido diferentes pugnas que han puesto en cuestión el privilegio de la ganancia, el privilegio del patriarcado, del colonialismo, también por parte del sistema existe y ha existido una capacidad de reabsorción impresionante. Pensemos, por ejemplo, en la contracultura y en la revolución, o en los procesos, por no decir revolución, en los procesos contraculturales que fueron impulsados por miles de jóvenes, mujeres, trabajadores durante la segunda mitad del siglo XX, que atravesaron distintos frentes como el feminismo, la lucha contra el ecocidio y la alteración ambiental, el derecho de los animales y de minorías. Y muchas de estas pugnas fueron capaces de ser reabsorbidas por el sistema capitalista, ¿no? Eso trae a nosotros la idea de que hay una capacidad de recodificar y de integrar aquello que en un momento puede resultar peligroso a lo existente. Esto también, de nuevo, son mecanismos que en cualquier hegemonía existen, ¿no? Hay hegemonías que presuponen una capacidad de flexibilidad en mayor o menor medida, pero definitivamente en las sociedades occidentales, que son las que conocemos, pues tenemos instituciones antiquísimas que nos hablan de una capacidad de flexibilidad y de reacomodo muy grande. Pensemos en la Iglesia, que es una de las instituciones más hábiles justamente para generar reacomodos y reabsorber la crítica, ¿no? Yo quisiera dejar el tema ahí. También traer por último
a colación el texto de Bruno Traven que yo les recomendaba la sesión anterior. En ese texto tan famoso de Canastitas, quizás el más famoso, como decía la sesión anterior, se puede observar la pugna entre un gringo con un anhelo de conquistar ganancias y un indígena que produce canastitas con figuras que son elaboradas artesanal y meticulosamente. El indígena, por supuesto, se niega, como podrán ustedes recordar, y lo que ilustra Traven es justamente la pugna y la tensión existente entre el valor de cambio y el valor de uso, entre la mercancía y la diversidad existente en los procesos de la vida cotidiana, que es también algo de lo que señalábamos la sesión anterior a través del poema de Allen Ginsberg. Un compañero hábilmente señalaba que desde luego la visión de Traven era también tramposa al romantizar al indígena. Y tiene muchísima razón y alumbra o enfoca uno de los grandes problemas de pensar la relación entre hegemonía cultural y emancipación. Y es que los procesos emancipatorios nunca son procesos puros. Siempre traen tras de sí contradicciones y tensiones, así como los procesos de dominación no son absolutos. Eso nos permite pensar, por ejemplo, en todos los procesos de emancipación que ha habido y que implican ciertos excesos o ciertas retracciones de dominaciones anteriores. Pensemos, por ejemplo, que la liberación o procesos de independencia en los países previamente colonizados fueron a su vez la catapulta que permitieron integrar al mercado mundial a millones de trabajadores, ¿no? Pensemos también, por ejemplo, en el voto de las mujeres, que por un lado pueden ser admirados y concebidos como una conquista social, pero al mismo tiempo pueden ser vistos como una capacidad de reabsorción e integración. O, por poner un último ejemplo, la lucha que muchos y muchas dimos por el matrimonio igualitario y que también fungen como un campo de reintegración en la medida en que se solicita que el Estado valide algunas relaciones sociales, ¿no? Entonces, yo quisiera dejar hasta aquí esta sesión poniendo sobre la mesa algunas cuestiones de cara a la siguiente sesión que se titula Procesos e impulsos contrahegemónicos, ¿no? Y en esta sesión lo que nos vamos a preguntar es cómo cuestionar o por dónde empezar, si acaso hay un inicio, para cuestionar esta hegemonía, ¿no? Cómo impugnarla. Si hay un inicio, si el inicio es individual o es colectivo, si es a nivel local o es a gran escala, que es algunas de las pugnas que habitan el pensamiento crítico desde hace muchas décadas. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar. Estamos en el taller de Hegemonía Cultural y Transformación Social y nos vemos la próxima.